la siguiente, que aquí ya vamos con su primera obra maestra. Pues sí, bueno, me ha tocado a mí explicarla brevemente. Se trata de la película Incendies. Nuevamente estamos todavía... eh, el director todavía dirige con una producción canadiense, todavía no ha llegado a Hollywood. Y como dice Raúl, pues es una película muy destacable, ¿vale? Que cuenta la historia de una familia de origen árabe, no se nos especifica, pero todo apunta que es de origen libanés, que vive en Canadá y que de alguna forma, pues, esta familia estaba compuesta de tres miembros. Son una madre que ha llegado, nació en lo que presumimos que es el Líbano, llegó a Canadá para trabajar allí y vivir allí, y crió a sus dos hijos pequeños, que son gemelos. Son, no son gemelos idénticos, son lo que se suele decir mellizos, o sea, no son idénticos físicamente porque son hombre y mujer, pero nacieron al mismo tiempo. Y, y la primera secuencia que vemos es la abertura del testamento, porque esta mujer acaba de fallecer y, y el albacea testamentario además es el hombre para el cual trabajaba, que es notario. Y en esta lectura de testamento, pues se lee el testamento y se imponen una serie de condiciones a los dos hijos. Vale, y las condiciones son, básicamente, muy resumidas, son que tienen que encontrar, los dos tienen que encontrar a su hermano, que hasta entonces desconocían que existía, y a su padre, que hasta entonces creían que estaba muerto, que había fallecido. ¿Vale? Entonces la madre revela en este testamento que tiene un hermano desconocido y su padre sigue vivo. Y entonces la película es el viaje al mismo tiempo hacia el pasado y hacia un horizonte geográfico muy diferente al Canadá occidental, ¿no? Estamos hablando de un país de Oriente Medio que ha sufrido una guerra civil brutal, en la cual en esa guerra está implicada muy mucho esta mujer, ¿no? Que acaba de fallecer. Eh, y entonces, pues, sobre todo la hija, porque el hijo al principio es muy renuente a seguir los deseos los últimos deseos de su madre, pues la hija sobre todo es la que inicia este viaje. Y volvemos aquí, como en la película anterior, a utilizar mucho el montaje para ir viajando adelante y atrás en el tiempo, ¿no? Y ir desarrollando poco a poco ese hilo, ¿no? Esa madeja que el espectador va desenredando al mismo tiempo que los personajes. ¿Vale? Los personajes no saben nada de su madre apenas, ¿vale? Porque el pasado de ella es un pasado totalmente oscuro, no es una mujer sin pasado, y poco a poco ese pasado se va revelando a sus dos hijos, ¿no? Y bueno, la película consigue llegar a través del despliegue de una violencia cruda, pero sin caer en en un deseo de crear ningún espectáculo ni nada de eso, sino es una violencia muy real, y por eso mismo muy impactante, porque es muy creíble. Y luego está el hecho de que mm, vemos que no hay un bando bueno, ¿vale? Porque hay víctimas en los dos lados y además la historia de esta mujer pasa de un bando al otro, ¿vale? Ella es cristiana, árabe pero cristiana, porque en el Líbano hay una parte de la población que es de religión cristiana, y ese enfrentamiento que hubo en los años 80 y 90 eh, pues enfrentaba a a las dos comunidades, y además por el tema de los refugiados palestinos, ¿no? Que también se trata. Entonces, bueno,
Muy resumida la historia, es que esta mujer se enamora de un refugiado palestino, con ella se queda embarazada de él, su familia lo asesina, asesina al chico, ¿no? Al refugiado, y sus hermanos la quieren matar porque ha incumplido el código de honor de la familia. Además se ha acostado con un musulmán, ¿vale? Con un enemigo, ¿no? Y todo esto nos dice el grado de odio, ¿no? Que hay en este país, el enorme grado de división que existe, ¿no? Que llega hasta el extremo del asesinato por motivos puramente religiosos, ¿no? O nacionalistas, ¿no? Y entonces esta mujer es repudiada por su familia, una vez tiene a su hijo ilegítimo, el hijo ingresa en un orfanato, ella tiene que huir, tiene que ir a la ciudad, allí consigue estudiar y se imbrica, se inmiscuye en el movimiento estudiantil, ¿vale? A favor de la paz, a favor de los derechos civiles, un movimiento juvenil de universitarios de izquierdas, tal, que buscan pues la paz y tal, bueno, y al final le sucede un evento trágico, dramático, eh, narrado con mucha crudeza, que le hace pues radicalizarse y hacerse, pues sí, podríamos llamarlo así, terrorista, ¿no? Y bueno, y eso le lleva pues a un periplo de cárcel, torturas, etcétera. No revelaré mucho más porque lo que quiero es que la gente vea la película y ya habrá momentos para comentar algo más con Raúl. Y no sé, ¿qué te parece a ti, Raúl? Bueno, a mí me parece una aspirante seria a la mejor película de Villeneuve. De hecho, a mí es la que más me gusta. Y eso que no es una película perfecta, ¿eh? O sea, es una película que tiene cosas un poco discutibles. Por ejemplo, la estructura de guión abusa tanto de los flashbacks y de los cambios que a veces te puedes sentir un poquito perdido y el final es muy potente a nivel emocional, es salvaje, aunque también es muy retorcido y muy cruel. Mira, pon la imagen anterior, esta imagen. Esto es prácticamente el inicio de la película con la música de Radiohead y es un ejemplo claro de cómo empezar una película con una imagen, sin más, y la música, y ya pensar, uy, esto que voy a ver va a ser bueno. O sea, ya ves la imagen, no sé si Oscar, si a ti te pasó, pero Sí, la primera sí, vez sí. que vi la película, yo vi este arranque y ya dije, uy, esto va a estar bien. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, Y porque. Sí, porque esta imagen que estáis viendo es un traveling que lentamente se va acercando a los ojos del niño, que luego vamos a descubrir quién es ese niño, ¿no? Pero muy al final, ¿no? Y a base de elementos visuales, de pistas visuales, el director nos va guiando por la historia y nos va haciendo atar cabos, igual que los personajes, como he dicho antes, ¿no? como decías, eso, posiblemente el punto de la película sea que sea tanto de los flashbacks que a veces te puedes sentir perdido, que hay un exceso melodramático en algún momento y que ya hablamos otra vez más ya empezamos a hablar de las películas muy largas de Villeneuve. En este caso, no tanto, porque son 2 horas y 10, pero que ya empieza a ser otro tipo de cine. A partir de ahí, todo lo demás son virtudes. Los actores están muy bien, la historia es muy potente, es muy, muy potente, visualmente es una delicia, pero además la historia te muestra la realidad libanesa y está muy bien. También te habla de cómo los hijos de que no han vivido esa historia, el tener que volver a reencontrarse con esa historia, todo ese proceso traumático y un poco de descubrir quién es tu madre. O sea, es una película que tiene como varias capas, varias historias dentro de la historia y,
y no sé, y además se sigue con mucho interés. Es una película que te engancha y te mantiene hasta el último momento. Es lo que yo digo definitivamente de que es esa mezcla entre cine de autor y cine comercial, porque esta película, o sea, a nivel estético y visual es una gozada, a nivel visual es bella, tiene un montaje muy atrevido, que no es típico del cine comercial, porque el abuso que hace de, de saltos en el tiempo, de flashbacks, es tan grande que eso en el cine comercial no se ve tanto. O sea, se ve algunos flashbacks de vez en cuando, pero suelen ser puntuales, pero al mismo tiempo tiene una historia que te agarra, que te atrapa, tiene momentos desgarradores, tiene momentos que son muy impactantes. Es una película que impacta y que golpea. Y nada, queda claro que es una película muy recomendable, que si no habéis visto, tardáis en ir a verla, en verla, buscarla y verla. Yo también diría otra cosa, Raúl, es que a mí lo que me gustó mucho es cómo consiguió Villeneuve introducirse en el mundo árabe e islámico con esa sensación de fidelidad, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que él es un director occidental eh, y sin caer en ningún momento en el tópico, eh, como se ven estas imágenes, ¿no? O sea, el viaje, o sea, consigue crear en el espectador esa sensación de meterte en un mundo que no, como el de los dos gemelos, que llegan allí sin saber muy bien ni quiénes son ni de dónde vienen y que les provoca un choque cultural enorme, ¿no? Aparte del puramente emocional, ¿no? Y no sé. Sí, sí, no, no, tienes toda la razón. Tú como espectador sientes el choque que sienten los protagonistas, el choque total de la cultura, de la forma de vivir, de también ese pasado tan violento y de odio entre religiones. Eh, incluso, a ver, ostras, no me sale ahora lo que quería comentar. Eh, Incluso creo que consigue un buen equilibrio entre es una visión externa de alguien que viene de fuera y que se impacta, pero al mismo tiempo es una mirada que no juzga. Incluso personajes que a priori podrías considerar como terroristas. De hecho, la propia protagonista, o sea, la propia madre, los chicos están descubriendo la historia, ella misma se puede considerar una terrorista. Luego hay personajes que también podría la película juzgarlos, ¿no? Y lo que hace la película es mostrarte esa realidad y que tú tomes un poco, o sea, que tú tengas libertad para pensar lo que quieras de los personajes, de no juzgarlos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta película, más que ninguna otra hasta este momento que estamos comentando, consigue crear esa ideología que tiene Villeneuve, una ideología humanista, ¿no? En la cual ningún problema de la humanidad es ajeno a uno mismo. O sea, no somos, bajo este prisma, somos personas que podemos caer cualquiera de nosotros en estas situaciones, en estos comportamientos extremos. Podemos ser víctimas del odio y también podemos ser verdugos. O sea, podemos convertir fácilmente en verdugos. O sea, no estamos hablando de la típica visión maniquea de sobre todo del cine norteamericano, en la cual terrorista es un ser diabólico, malvado, que no tiene ninguna razón para hacer lo que hace, que simplemente quiere hacer el mal y ya está. Pero tampoco estamos hablando de que sea una película en la cual se defiende el uso de la violencia como solución a los problemas del mundo. Ni una cosa ni la otra. Pero por eso yo creo que es bastante honesto, ¿vale? Y se hace raro de ver porque es un director que ha conseguido alcanzar el éxito partiendo de estas premisas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, sí, no, no. Y además es algo que se va a repetir, se va a repetir en las próximas películas que vamos a hablar de él.
De hecho, la que vamos a hablar dentro de un momento, o sea, la siguiente película, esto se ve aún más claro porque es el tema principal de la película. ¿Veis? Estas imágenes son potentísimas. Bueno, esta imagen es brutal. Básicamente es eso, es el hecho eh, de que te plantean dilemas morales y no lo hace de forma simplista. Te deja, además te deja a ti aire como espectador para que tú sientas, tú pienses lo que quieras pensar, ¿no? Y es que incluso los propios personajes tampoco sabes muy bien, los protagonistas, los hijos que van a descubrir su madre, no tienen una relación buena con su madre. No es en plan, oh, nuestra madre que amamos se ha muerto. No, no, al contrario. Sienten incluso rechazo. Porque es esa imagen de ese padre que le ha pasado, en este caso, esta madre, que le ha pasado muy mal y que es muy fría y muy dura y muy exigente con los hijos. Y los hijos no sienten un cariño un gran cariño por la madre, ¿no? O sea, no ha sido una madre fácil o una madre cariñosa. Pero claro, la historia esta la humaniza, pero curiosamente la forma de humanizarla es descubrir que, joder, tu madre llegó a ser una terrorista, ¿no? Pero fue una terrorista a la que ella también fue sometida a torturas y que tuvo una experiencia extremadamente traumática y tremendamente dura. O sea, la protagonista que es verdugo o es víctima, porque es las dos cosas. O sea, hubiera sido verdugo si no hubiera sido víctima y ella hubiera sido víctima si otros anteriormente no hubieran sido también víctimas también. Claro, O es lo que sea, es un poco lo que yo decía. La película consigue plantear en las personas que tengan un mínimo de sensibilidad, ¿no? Porque habrá otros que les resbala totalmente el mensaje, ¿no? Ese mensaje final que no revelaré aquí, pero que implica eso, se implica, ojo, cuidado, porque en la dimensión humana caben los dos aspectos, ¿vale? Por igual. Y se ve perfectamente en ese final en cómo el papel de verdugo, de víctima, puede ser, puede caerte en cualquier momento de tu vida. O sea, en- no escoges ser una cosa u otra, ¿vale? O eso es lo que quizá el director nos quiere decir, que no es fácil escoger el camino correcto, ¿vale? Porque puede ser que las circunstancias no te ayuden demasiado a escoger bien, ¿vale? sí, Y, sí. Es que y- es tan claro que ese es el y de mensaje ahí, y de ahí que no, que lo repite en las próximas que no, películas. que no haya que juzgar excesivamente a los demás, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Pues yo insisto, si no lo habéis visto, tardáis, ¿eh? Es una joyita y posiblemente a ser canadiense y además casi toda la película ocurre en el Líbano, pues yo creo que no es tan conocida como debería. Se ha ganado muchos premios, ganó en Valladolid, ganó premio del público, premio del jurado joven y también a mejor guión. Y ha ganado premios a nivel internacional en pequeños festivales, pero no es una película que sea tampoco tan conocida como debería. O sea, sí, tampoco está olvidada, pero digamos que es mucho menos conocida que las películas que va a hacer luego en Hollywood.